Saludos. En esta clase veremos en qué consiste la regresión logística y cómo implementar este método en Stata. Para comenzar, veamos un ejemplo simple. La regresión logística aplica cuando el desenlace de interés es una variable dicotómica, es decir, que presenta solamente dos estados posibles, usualmente la presencia o ausencia de una enfermedad. Cuando tenemos este tipo de desenlaces, lo que nos interesa es predecir la probabilidad de que un individuo pertenezca a la categoría de enfermo que presente el evento de interés para diferentes niveles de una variable de exposición. Hemos calculado aquí manualmente la probabilidad de tener el evento para diferentes niveles de esta variable y vemos una tendencia a incrementar. Ahora bien, usualmente estas relaciones también deben ser ajustadas por otras covariables, como la edad, sexo, nivel educativo, entre otras. La regresión logística nos permitirá incorporar todas las variables que nosotros querramos en el modelo para poder explicar esta relación. Ahora deseo hacer una pequeña precisión. Si bien el riesgo es una variable numérica, no es adecuado emplear un modelo lineal directamente. Aunque un modelo lineal puede predecir también desenlaces numéricos, lo hace proyectando una línea infinita, de manera que se asume que ese desenlace puede tomar valores en todo el rango de los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Sin embargo, el riesgo solamente puede variar desde 0 hasta 1, certidumbre absoluta de la ausencia o certidumbre absoluta de la presencia de dicho evento. De esta forma, una ecuación de regresión lineal nos daría valores que escapan de este rango posible y la interpretación no sería correcta. Cuando realizamos una transformación matemática, conocida como odds, la probabilidad se divide entre su complemento. Los odds de una probabilidad dada varían de 0 a infinito positivo. Como pueden ver aquí, la probabilidad sigue estando en el rango de 0 a 1, pero los odds varían de 0 hasta un valor arbitrariamente alto. Una transformación adicional se aplica, que es el logaritmo de los odds, y esta transformación hace que todos los valores posibles de la probabilidad, que van de 0 a 1, ahora abarquen el espectro entero de números reales. De esta forma, ahora sí es posible plantear una línea infinita de manera análoga como lo hacía la regresión lineal. Entonces, para recapitular, la utilidad de la regresión logística se da cuando uno desea cuantificar el efecto de una o más exposiciones, sean estas categóricas o numéricas, con un desenlace que debe ser dicotómico. Pueden ver aquí cuál es el modelo resultante en la regresión logística. Tenemos una parte lineal que es idéntica en principio a la regresión lineal, una constante, un coeficiente y una variable de exposición. Sin embargo, nosotros no modelamos directamente la probabilidad del evento, sino el logaritmo de los odds de dicha probabilidad. Esta transformación de tomar logaritmos de odds de una probabilidad se conoce también conjuntamente como logit, es decir, a la probabilidad se le aplicó un logit, de manera que tenemos un modelo logit del riesgo. Al igual que la regresión lineal que han visto previamente, un modelo de regresión logística también puede incorporar cualquier cantidad de variables que nosotros deseemos. Ahora bien, es importante tener en cuenta el significado de los coeficientes para realizar una interpretación adecuada de los resultados que nos dé la regresión logística. Veamos aquí un caso sencillo. Tenemos una sola exposición y los odds del evento para ese nivel de la exposición. Comparemos qué pasa cuando tenemos la exposición igual a 0, es decir, ausente, versus exposición presente, igual a 1. El logaritmo de los odds del evento sería igual a la constante, b sub 0,
En presencia de la exposición, el logaritmo de los odds del evento será igual a b sub 0 más b sub 1. Ahora bien, la forma en la cual se representa usualmente la diferencia entre los odds es mediante un OR que ustedes han visto anteriormente. ¿Cómo calcularíamos el OR para comparar la ausencia de exposición contra su presencia? Recordando la definición de OR, los odds de la población expuesta entre los odds de los no expuestos, tomamos b sub 0, que es igual al logaritmo de los odds de los no expuestos, y exponenciamos, de forma que se elimina este logaritmo y recuperamos los odds puramente, y vemos que ahora los odds son equivalentes a e exponenciado a beta sub 0. Los odds de la población expuesta es igual a e exponenciado a b sub 0 más b sub 1. Por lo tanto, con la definición de OR, tenemos e elevado a la b sub 0 más b sub 1 entre e elevado a la b sub 0. b sub 0 en el denominador resta al b sub 0 en el exponente del numerador y tenemos como valor resultante e a la b sub 1. Este valor sería el OR asociado a la exposición que estábamos evaluando. Por lo tanto, la interpretación del coeficiente b sub 1 es el logaritmo del OR. Es importante que se percaten de que este ejemplo de interpretación lo realizamos con una variable de exposición dicotómica. Sin embargo, el significado del coeficiente de una exposición como logaritmo del OR en general hace referencia a un cambio unitario en el valor de la exposición. Es decir, imaginemos un cambio de temperatura de 36 a 37 grados o de 40 a 41 grados, tendrán un OR idéntico dado que tienen el mismo coeficiente asociado a esa variable. Cuando tengan ustedes, además de una exposición principal, otras covariables, cada coeficiente seguirá refiriendo al logaritmo del OR del cambio de una unidad en cada una de esas variables, con la adición de que debemos mencionar que han sido ajustados por el resto de variables en el modelo. Como todo modelo estadístico, hay unos cuantos supuestos que deben mantenerse. Como mencioné inicialmente, el desenlace debe ser binario o dicotómico. Las observaciones deben ser independientes. Y esto es clave. El logaritmo de los odds debe tener una relación lineal con las exposiciones numéricas que estemos evaluando. Más adelante veremos cómo es que podemos evaluar este supuesto. Estos dos de aquí serán algo que queda a criterio del investigador, según la metodología del estudio del cual provengan los datos. Pero esto de aquí sí puede evaluarse con un paquete estadístico como Stata. Ahora veremos cómo implementar la regresión logística en Stata. Para empezar, siempre es importante revisar el formato de nuestros datos de manera que cumpla con lo estipulado por el modelo que vamos a aplicar. En este caso tenemos una base en la cual queremos ver la probabilidad del evento que es ser admitido a una universidad. Puede tener dos valores posibles, 0, no admitido, o 1, sí admitido. Y queremos ver cuál es la relación de este evento con las notas de cada alumno y el ranking del colegio, digamos, del cual proviene. De manera que 1 es un colegio de mayor prestigio y 4 es uno de menor prestigio. El GPA es un promedio básicamente de notas en el sistema americano
y el GRE es la nota de un examen calificatorio. Imaginemos que es el examen de admisión para la universidad. El comando en sí que se usa en Stata, bueno, de hecho son dos comandos, aunque ambos hacen lo mismo. Si queremos obtener los coeficientes, es decir, b sub 1, b sub 2, para cada covariable, ingresamos logit, la variable de desenlace, y todas las variables que querramos asociar con dicho desenlace. Si queremos ver directamente los ORs, usamos el modelo logistic con el mismo formato. Ambos generan un modelo de regresión logística, pero lo que va a cambiar es el resultado que nos muestra Stata. Aquí corriendo el modelo logit con el desenlace y las covariables, podemos ver que Stata nos muestra los coeficientes. Estas dos columnas en rojo son las partes que nos deben interesar después de correr un modelo de regresión logística. El valor P nos dirá si es que este valor del coeficiente es significativamente distinto de 0. Si no es 0, podemos interpretar que la variable, en este caso GRE, GPA o rank, están asociadas con el desenlace, en este caso admit. Como pueden ver aquí, todas las variables tienen una asociación. La constante no debe interpretarse. Puede ser 0 o puede no serlo. El valor P para este caso no es importante. Noten que pueden tomar valores negativos o positivos. No así los ORs. Aquí corriendo el modelo de regresión logística con el comando logistic, ya no vemos los coeficientes, sino directamente los ORs asociados al cambio en las variables. Como pueden ver, el valor P no ha cambiado. Lo que ha cambiado simplemente es lo que nos muestra Stata. Todo el trabajo que vimos anteriormente, de exponenciar cada nivel de riesgo en cada exposición y luego tomar el cociente de ambos para calcular el OR, ha sido realizado automáticamente. Interpretemos el coeficiente, disculpen, interpretemos el OR que nos muestra aquí para GRE. Recuerden que GRE era la nota del examen de admisión y tomaba valores desde 0 hasta 800. Según lo que vimos anteriormente, el OR se aplica a diferencias de una unidad entre cada nivel de exposición. Por lo tanto, el OR asociado a un cambio en un punto del GRE es igual a 1.002. En otras palabras, los odds de ser admitido a la universidad de interés aumentan en 0.2% por cada punto adicional que uno tiene en el GRE. Por otra parte, en el GPA, en este promedio que va desde 0 hasta 4, tenemos un OR de 2.2. Es decir, por cada punto adicional en el promedio que uno tenga, los odds de ingresar a la universidad se duplican. Por otra parte, pueden ver aquí la variable rank. A diferencia de GRE y GPA, rank no es una variable numérica continua, es una variable categórica. Por eso es importante colocar i punto antes del nombre de la variable, para indicarle a Stata que tome los valores como categorías independientes. Al hacer eso, Stata automáticamente toma el nivel más bajo como referencia. Por eso es que aquí no ven el rango nivel 1. De esta manera, todas las comparaciones del OR serán realizadas en función de rank 1 como referencia. Si el evento es admit y los odds son menores a 1, esto quiere decir que a medida que el rango de la universidad, disculpen,
que el ranking del colegio del cual uno proviene vaya bajando, nuestros odds de ingresar a la universidad también irán disminuyendo. Esto tiene sentido según lo que esperaríamos. Ahora quiero que se percaten de algo. El OR que vimos para GRE era bastante bajo, solamente un cambio de 0.2%. Podemos crear una variable escalada, es decir, dividimos entre 100, de manera que cambiamos la escala en la cual se mide el puntaje. Esta nueva variable, GR100, nos mide el puntaje en 100. De esta manera, la interpretación del OR es un poco más sencilla. Bajo esta nueva definición, un cambio de 100 puntos en el examen de admisión incrementaría nuestras odds de ingresar a la universidad de interés en 25%. Como pueden ver, la transformación no afecta el valor P. Simplemente nos da un número que es más sencillo de explicar. 25% por cada 100 puntos es un poco más simple de entender que 0.2% por cada punto adicional. El resto del modelo sigue igual. Ahora recuerden que todo esto lleva un supuesto. Las variables continuas que modelamos anteriormente, GPA y GRE, deben tener una tendencia lineal con el logaritmo de los odds del evento para que el modelo sea adecuado. Stata no tiene un comando que nos permita hacer esto de manera directa, pero existe un paquete estadístico que podemos descargar gratuitamente desde el propio Stata. El comando que deben ingresar es findit lintrand y aparecerá esta ventana. Hagan clic en el primer enlace que aparece y luego en instalar. Una vez que haya instalado el comando, pueden correrlo de la siguiente manera. Lintrand, el desenlace de interés y la covariable numérica que deseen evaluar. Luego, el número de grupos en los cuales quieren dividir esa covariable numérica y el plot, es decir, la gráfica que les va a mostrar la relación con el logaritmo de la probabilidad de tener el desenlace de interés. Este es el resultado de correr el comando. Aquí hemos colocado 5 divisiones. Como pueden ver, a medida que aumenta el puntaje del GRE, es decir, del puntaje del examen de admisión, va aumentando el logaritmo de los odds de la probabilidad de ser admitido. La relación no es perfecta sobre la recta, como sería el caso ideal, pero es suficientemente cercana como para que el modelo sea adecuado. El número de divisiones que ustedes deben colocar en el comando depende de un par de factores. Lo más importante es que tengan suficiente tamaño de muestra para poder saber que cada punto de la división representa una aproximación razonable de la probabilidad del evento. En esta base tenemos 400 personas, de manera que una división entre 5 nos dejaría con 80 personas por grupo. En esta base tenemos 400 observaciones, de manera que una división de 5 grupos nos da 80 individuos en cada punto. Es un número razonablemente grande. Podemos incrementar las divisiones para ganar más resolución en la recta. Aquí hemos llegado hasta 10. Y ahora se darán cuenta que hay un poco más de dispersión. Esto ocurre porque en cada punto ahora hay un menor número de observaciones. Aún así, la tendencia lineal es razonablemente cercana. El número de divisiones que ustedes deben colocar, nuevamente como les mencioné, va a variar según el número de observaciones que hay en su base. Pero en general, tener
algo de 50 observaciones por cada punto es suficiente. Y llegar hasta un máximo de 10 divisiones también bastará. Les recomiendo que prueben diferentes valores para que vean que la tendencia se mantiene independientemente de la elección de ese número de divisiones que hayan colocado. Ahora probemos para la tabla de GPA. También aquí, con 10 divisiones, la tendencia lineal es razonablemente adecuada. ¿Cuánto es razonable o no? Nuevamente, es una decisión que debe quedar a criterio del investigador. Mientras no tengan algo que se aleje mucho de la recta, el modelo les va a dar una predicción razonablemente adecuada. Si es que no se cumpliese esta linealidad, lo más recomendable es que categoricen sus variables, de manera que ya no importe si es que hay o no una relación lineal, porque se estaría modelando los odds para cada punto independiente de categoría formado. No olviden que esta evaluación debe realizarse entre el desenlace y cada covariable numérica que ustedes coloquen en el modelo. Para terminar, deseo mencionar cómo evaluar observaciones inusuales en su base de datos, también conocidos como puntos influyentes. Después de correr su modelo, ustedes generarán mediante estos comandos predict residuales, predict delta betas y predict delta x unos indicadores de qué tan inusual es cada observación en particular. No entraremos en los detalles matemáticos de cómo se construyen estos indicadores. Simplemente vamos a aplicar esos puntos de corte que nos indicarán qué tan inusual es cada observación. Una observación inusual es aquella que presenta valores en conjunto poco plausibles, a pesar de que individualmente ninguno de ellos tenga un rango. A pesar de que individualmente ninguna de las variables de ese registro esté presentando valores fuera del rango de lo esperado. Por ejemplo, al correr estos indicadores para la base de datos que hemos estado trabajando, vemos que los valores mínimos y máximos para el examen de admisión, el promedio de notas y el rango de institución están aquí indicados, y que cada uno de esos registros que tenía un indicador de residual mayor al punto de corte indicado, no tiene valores que salgan de este rango. Sin embargo, si interpretamos lo que significan, veremos por qué podrían ser puntos inusuales. La institución de procedencia tiene un ranking bajo. El promedio de notas no es muy alto, así como tampoco es particularmente bueno el puntaje de admisión. Y sin embargo, estos 4 individuos fueron admitidos a la universidad a la que postularon. A pesar de todo, estos puntos que han sido detectados no serían realmente sospechosos si pensamos que un proceso de admisión probablemente considere otras cosas, como una entrevista personal o un ensayo que uno envíe, que no han sido incorporados en este modelo. Y de hecho, si se percatan, el único punto de corte superado fue el de residuales, y no por mucho. Para ilustrar mejor qué sería un punto altamente influyente en esta base de datos, he creado un registro adicional. Una persona que fue admitida con un puntaje de examen de admisión casi cercano al mínimo de todo el rango, un promedio de notas también cercano al mínimo y el peor ranking posible de su institución de procedencia. Es decir, estos valores siguen estando entre los rangos de valores plausibles en cada una de las variables. Y si ustedes hicieran un análisis de outliers, independientemente para cada una de estas variables, no detectarían a este registro como algo inusual. Sin embargo, corriendo nuevamente los indicadores, vemos que ahora sí, todos los puntos de corte han sido excedidos y por bastante. De manera que si yo encontrara ese registro en una base de datos, probablemente querría revisar si es que no hubo un error de tipeo, tal vez a la hora de ingresar el puntaje, o algo que pudiera haber generado este registro con una combinación tan inusual de valores. Hemos visto, entonces, qué es un modelo de regresión logística,
y cómo implementar una versión básica del mismo en Stata. Eso nos permite evaluar asociaciones entre variables y el desenlace. Para usar el modelo como una herramienta predictiva, hace falta herramientas más avanzadas, como las curvas ROC y emplear comandos de estimación del desenlace. Ustedes pueden leer en los archivos de ayuda de Stata cómo emplear cada uno de estos comandos y les recomiendo este paper, que también les ilustrará qué técnicas emplear si desean darle dicho uso a sus modelos de regresión logística. Además, qué variables ingresan al modelo, el proceso de selección de variables, es algo que requiere un buen conocimiento previo, teórico, más allá de lo estadístico, y criterios de causalidad. Nuevamente, les coloco aquí una lectura que creo que les podría ser de utilidad. Gracias.